Las luces azules del panel de control parpadeaban lentamente en la quietud del espacio. El oficial Beltar, sentado en su puesto, observaba el flujo interminable de datos que pasaba por sus pantallas. El puesto de vigilancia Ceprano llevaba más de 200 ciclos monitoreando este sector, y nunca ocurría nada interesante. Casi todos los días, Beltar deseaba que algo rompiera la aburrida rutina. Sus largos dedos se movían por los controles mientras revisaba los informes diarios. Los paneles de comunicación funcionaban a la perfección. Los sensores del espacio profundo solo mostraban vacío y estrellas distantes. Todo era normal, como cualquier otro día. Entonces algo cambió. Un suave pitido salió de su consola. Tar bajó la vista y vio una nueva señal aparecer en su pantalla. Era débil, pero definitivamente estaba allí. Se inclinó hacia adelante, con sus grandes ojos fijos en los datos. La señal provenía de un sistema que no figuraba en ninguno de sus mapas estelares. Computadora analizando entrante. Transmisión, dijo Beltar en su lengua materna. La voz de la computadora llenó la pequeña habitación. Señal detectada de coordenadas desconocidas. Tipo de transmisión. Parece ser una baliza de socorro. Origen desconocido. Tar sintió que se le aceleraba el corazón. En todos sus años en el puesto de avanzada, nunca había visto algo así. Rápidamente comenzó a grabar la señal e inició los protocolos de traducción a lo largo de la galaxia. En un lugar del que los extraterrestres nunca habían oído hablar, el capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de su nave. La nave se llamaba Nuevos Horizontes y era el primer intento de la humanidad de explorar el espacio profundo. Jake era un hombre alto, de cabello canoso y ojos amables. Había pasado la mayor parte de su vida soñando con viajar a las estrellas, pero ahora mismo no disfrutaba de la aventura. Informe, Jake le dijo a su oficial de ingeniería. El motor cuántico. Está completamente muerto, respondió el capitán. Pete Rodríguez, limpiándose la grasa de las manos. Estamos atrapados aquí hasta que podamos arreglarlo. Podría llevar días, tal vez semanas. Jake miró las estrellas a través de las ventanas del puente. Estaban tan lejos de la Tierra que el sol era solo otro punto de luz. Nadie en casa sabía siquiera dónde estaban. Envía una señal de socorro, ordenó Jake. Una transmisión de emergencia estándar. Quizás algo en la oiga. La DRA. Amy Collins, oficial científica de la nave, levantó la vista de su puesto. Capitán, ni siquiera sabemos si hay alguien más aquí. Esto podría ser un desperdicio de energía. Tenemos que intentarlo, dijo Jake. Es nuestra única oportunidad. Pete asintió y se dirigió a la estación de comunicaciones. Empezó a escribir el mensaje que lo cambiaría todo. Las palabras parecían bastante sencillas. Soy el capitán Jake Morrison de la nave terrestre New Horizons. Estamos experimentando una falla de motor y solicitamos asistencia. Nuestras coordenadas son. Incluía información básica sobre su nave, su especie y su planeta de origen. El mensaje fue enviado al espacio, viajando a la velocidad de la luz hacia cualquier civilización que pudiera estar escuchando. De vuelta en el puesto avanzado Cepriano, observó cómo la computadora de traducción procesaba el mensaje alienígena. Lentamente, las palabras comenzaron a aparecer en su pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía. Imposible, susurró. El mensaje provenía de una especie que se hacía llamar humanos. Provenían de un planeta llamado Tierra. Pero al analizar los datos planetarios en la base de datos galáctica, casi se cae de la silla. La Tierra estaba clasificada. Como un mundo mortal de 12º grado, había estudiado geografía galáctica en la escuela. Sabía que los planetas de 12º grado eran los lugares más peligrosos del universo conocido. La gravedad era aplastante. La atmósfera era tóxica. El clima era violento e impredecible. La radiación de la estrella local mataría a la mayoría de las formas de vida en minutos. Ninguna especie inteligente podría sobrevivir en un mundo así. Era imposible. Pero el mensaje era real. Las coordenadas eran reales. Y según la señal, estos humanos no solo sobrevivían en su mundo mortal. Estaban prosperando lo suficiente como para construir naves espaciales y explorar la galaxia. Las manos de Tarth temblaban mientras reenviaba el mensaje a su superior. En cuestión de minutos, su dispositivo de comunicación vibraba con una llamada urgente. Oficial, preséntese en el centro de mando inmediatamente. Se oyó la voz del comandante Silax.
El centro de mando era la sala más grande del puesto de avanzada. El comandante Silax lo esperaba junto con varios otros oficiales superiores. Todos parecían preocupados. «Háblenme de este mensaje», dijo el comandante Silax sin saludar. Beltar les explicó todo lo que sabía. Les mostró la señal, la traducción y los datos planetarios. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la información. «¿Están seguros de que los datos son correctos?», preguntó la oficial científica Mirra. «Lo he comprobado 3 veces», respondió Beltar. «Las coordenadas coinciden con un sistema que nunca hemos explorado. La clasificación planetaria está confirmada por nuestros sensores de espacio profundo. Estos seres son definitivamente de un mundo mortal de clase 12. El comandante Silax se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Esto lo cambia todo. Necesitamos contactar al Alto Consejo inmediatamente». «Señor», dijo Beltar con cuidado. «¿Y sí? ¿Son pacíficos? El mensaje dice que necesitan ayuda». «Oficial», el comandante Silax dijo con seriedad. «Piense en lo que dice. Cualquier especie que pueda sobrevivir en un mundo muerto tendría que ser increíblemente peligrosa. Tendrían que ser más fuertes, más rápidos y más violentos que cualquier otra que hayamos encontrado. El hecho de que ahora viajen por el espacio significa que buscan nuevos mundos que conquistar». Quiso discutir, pero no pudo. La lógica tenía sentido. Los mundos muertos creaban especies muertas. Era biología básica. Mientras tanto, en los nuevos horizontes, Jake Morrison empezaba a tener esperanza. Llevaban varias horas transmitiendo su señal de socorro, y Pete había conseguido que algunos de los sistemas de respaldo funcionaran. «¿Alguna respuesta a nuestro mensaje?», preguntó Jake a la doctora. «Collins». «Todavía nada, capitana», respondió ella. «Pero si hay alguien ahí fuera, puede que tarde un poco en recibirlo y responder». Jake asintió. Miró a su tripulación. Solo había 12 personas en la nave y todos dependían de él para que los llevara a casa sanos y salvos. Se habían ofrecido como voluntarios para esta misión conociendo los riesgos, pero ninguno esperaba quedarse varados tan lejos de la Tierra. «Sigan monitoreando todas las frecuencias», ordenó Jake. «Y sigan trabajando en esas reparaciones. Llegaremos a casa». Ninguno sabía que su simple llamada de socorro ya había sido recibida. No tenían ni idea de que su mensaje estaba siendo analizado por científicos alienígenas que los veían como una amenaza para toda la galaxia. El mensaje que debía salvarlos estaba a punto de condenarlos a todos. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. A las pocas horas del informe cepriano, todas las civilizaciones importantes sabían de los humanos de la Tierra. La red de comunicaciones galácticas rebosaba de mensajes urgentes mientras los líderes de las especies intentaban comprender el significado de este descubrimiento en el mundo militar de Alire Prime. El general Krixtan estudió los informes con creciente alarma. El Imperio Alarano se había forjado su reputación como los guerreros más fuertes de la galaxia. Habían conquistado docenas de mundos y nunca se habían encontrado con una especie que no pudieran derrotar. Pero esto era diferente. Una especie de mundo mortal. El general Krixtan dijo a su consejo de guerra: «Giraban en condiciones que nos matarían en minutos. Su fuerza física debe ser increíble. Su capacidad de combate supera todo lo que hemos visto». Los demás generales asintieron. Todos habían leído los datos planetarios. La gravedad de la Tierra era casi el doble de la que la mayoría de las especies podían soportar. La atmósfera contenía sustancias químicas tóxicas para la mayoría de las formas de vida. El planeta recibía constantemente la radiación de su estrella. «Debemos actuar con rapidez», continuó el general Krixtan. «Antes de que puedan establecer colonias en otros mundos, antes de que puedan construir una fuerza militar adecuada, atacamos ahora, mientras aún están atrapados en su mundo mortal». Las órdenes se dieron de inmediato. Las flotas de batalla de Altarion comenzaron a moverse hacia las coordenadas de la Tierra. Todas las naves disponibles entraron en servicio. Esta sería la mayor operación militar en la historia de Altarion. Pero los altarianos no eran los únicos que hacían planes. En el pacífico mundo comercial de Centres Prime, el embajador Kelonin mantenía una conversación muy distinta. El colectivo armónico había construido su civilización sobre la cooperación y el contacto pacífico con otras especies. Nunca habían iniciado una guerra y habían negociado tratados de paz con éxito durante más de 300 años. «Debemos intentar comunicarnos con ellos». El embajador Kelonin dijo al Consejo de la Armonía: «Toda especie merece una oportunidad para demostrar sus intenciones». «Pero embajador»,
respondió el líder del Consejo Nyxville, la evidencia es clara, ninguna especie pacífica podría sobrevivir en un mundo así. Deben ser increíblemente violentos para haber evolucionado allí. No lo sabemos, argumentó Bellin. Quizás sean diferentes. Quizás encontraron formas de adaptarse que no entendemos. El debate continuó durante horas, pero Kellinin perdió la votación. Incluso el pacífico colectivo armónico tenía demasiado miedo de arriesgarse a contactar con la especie del mundo de la muerte. Mientras tanto, la mente cristal y la mente colmena compartían sus propios miedos a través de su red. Los seres de cristal se comunicaban a través de pensamientos compartidos y su terror colectivo se intensificaba cada hora. Las especies del mundo de la muerte se mencionan en los textos antiguos. La mente colmena compartió, son los destructores de mundos. Consumen todo a su paso. Solo conocen la violencia y la conquista. El miedo se extendió por todos los seres de cristal de la galaxia. Pronto, incluso especies que nunca habían oído hablar de los humanos se convencieron de que se enfrentaban a la mayor amenaza de la historia galáctica. De vuelta en los nuevos horizontes, la doctora Amy Collins estaba trabajando en su estación científica cuando notó algo en sus sensores. Hubo una respuesta a su señal de socorro. «Capitán Morrison», gritó. «Recibo una transmisión. Alguien intenta comunicarse con nosotros». Jake se apresuró a llegar a su estación. «¿Puedes traducirlo?» «La computadora lo está procesando ahora», respondió Amy. «Definitivamente es artificial». ¿Algún tipo de lenguaje extraterrestre? Pete Rodríguez levantó la vista de su trabajo de reparación. Dijiste extraterrestres. Extraterrestres de verdad. Eso parece, dijo Amy emocionada. Esto es increíble. Estamos haciendo el primer contacto con otra especie. La computadora de traducción emitió un pitido y aparecieron palabras en la pantalla. El mensaje era breve pero claro. Especie desconocida. Identifiquense. Expliquen sus intenciones. Jake sintió que se le aceleraba el corazón. Este era el momento con el que la humanidad había soñado durante siglos. Contacto con vida inteligente de otro mundo. Envíen una respuesta, ordenó Jake. Díganles que somos exploradores pacíficos de la Tierra. Teníamos problemas con el motor y necesitamos ayuda. Amy escribió la respuesta cuidadosamente. Incluyó información básica sobre la humanidad, su planeta y sus intenciones pacíficas. También añadió detalles sobre la cultura humana, con la esperanza de demostrar que eran civilizados y amigables. La respuesta llegó rápidamente, pero no era lo que esperaban. Recibí su transmisión. Analizando los datos de su especie. A la espera. Pasaron horas sin otro mensaje. La tripulación de la New Horizons esperaba nerviosa una respuesta. Jake empezó a preocuparse de que hubieran dicho algo incorrecto. Finalmente, el Dr. Collins recibió otra transmisión, pero esta era diferente. Era mucho más larga y parecía contener preguntas detalladas sobre la Tierra y la sociedad humana. «Quieren saber sobre nuestras ciudades», dijo Amy, leyendo la traducción. «Nuestra población, nuestros deportes y entretenimiento, nuestra historia». «Bien», dijo Jake. «Les interesa saber sobre nosotros. Envíenles todo lo que tenemos. Bases de datos culturales, registros históricos, programas de entretenimiento. Muéstrenles quiénes somos realmente». Amy comenzó a transmitir terabytes de datos humanos. Envió grabaciones de música humana, vídeos de eventos deportivos, documentales sobre la historia humana y ejemplos de arte y literatura humana. Lo que los humanos no se dieron cuenta fue que toda la información que enviaban se interpretaba como evidencia de su naturaleza violenta. Cuando los extraterrestres vieron grabaciones de combates de boxeo humanos, vieron evidencia de entrenamiento de combate ritual. Cuando veían partidos de fútbol, veían guerras organizadas entre grupos tribales. Cuando estudiaban la historia humana, veían innumerables registros de conflictos y conquistas. Los extraterrestres se horrorizaban especialmente con las películas humanas. Las películas de acción, de guerra y de catástrofes parecen mostrar que los humanos trataban la violencia como entretenimiento. Los extraterrestres no entendían por qué una especie crearía historias sobre lucha y destrucción a menos que fueran naturalmente agresivos. En el puesto de avanzada de Ceprian, analizaban los nuevos datos con creciente temor. Los humanos habían enviado a los extraterrestres información sobre sus ciudades, que albergaban a millones de personas. Esto sugería una especie que se reproducía rápidamente y vivía en condiciones de hacinamiento que los impulsaría a expandirse a nuevos mundos. «Mira esto».
Beltar le dijo a su comandante: tienen competiciones donde luchan entre sí con las manos desnudas. Tienen juegos donde grupos se atacan para controlar territorio. Incluso tienen entretenimiento donde ven batallas simuladas y destrucción. El comandante Zillax asintió con gravedad. Tal como sospechábamos, son una especie guerrera. Todo lo que hacen es preparación para la conquista. La información humana sobre deportes extremos era particularmente aterradora para los alienígenas. Vídeos de humanos escalando montañas, sumergiéndose en océanos profundos y saltando desde aeronaves convencieron a los alienígenas de que los humanos participaban regularmente en actividades que matarían a seres normales. Lo llaman diversión, dijo Velar con incredulidad. Se exponen voluntariamente a situaciones mortales por diversión. Los alienígenas no entendían que los humanos habían aprendido a amar el desafío y la aventura. Lo veían como una prueba de que los humanos eran tan agresivos que necesitaban peligro constante para sentirse satisfechos. De vuelta en la New Horizons, Jake empezaba a preocuparse. Habían enviado cantidades masivas de información sobre la humanidad, pero los alienígenas parecían hacer cada vez más preguntas en lugar de ofrecer ayuda. La capitana Amy dijo: detecto varias naves acercándose a nuestra posición. Los alienígenas vienen a nuestro encuentro. Jake sintió alivio. Por fin recibirían la ayuda que necesitaban. ¿Cuántas naves? Amy volvió a comprobar sus sensores. Su rostro palideció. Capitán, hay docenas, quizá cientos, y todas son naves militares. Jake miró fijamente la pantalla del sensor. La flota que se acercaba era enorme, mucho más grande de lo necesario para una misión de rescate. Algo iba muy mal. Alerta roja, ordenó Jake. Todos a sus puestos. Podríamos estar en serios problemas. La tripulación se apresuró a sus posiciones mientras la flota alienígena se acercaba. Ninguno entendía qué había hecho mal. Habían intentado ser pacíficos y amistosos, pero de alguna manera su mensaje de paz había sido recibido como una declaración de guerra. La galaxia se preparaba para la batalla, y la humanidad no tenía ni idea de por qué. La flota más grande de la historia galáctica se estaba formando. Naves de docenas de mundos diferentes estaban llegando. En el punto de encuentro cerca del límite del espacio conocido. La coalición de defensa galáctica se había formado más rápido de lo que nadie creía posible. Unidos por su miedo compartido a las especies del mundo de la muerte. El almirante de Flota Azul se encontraba en el puente de su nave insignia, observando cómo más naves se unían a la formación. Los corredores del vacío eran conocidos como los mejores estrategas de la galaxia, y él había sido elegido para liderar esta alianza sin precedentes. Su piel azul tenía manchas oscuras que denotaban su estrés, y sus antebrazos se movían constantemente mientras coordinaba el enorme informe de la operación. El almirante Cesville ordenó: «Señor, ahora tenemos más de 3000 naves en formación», respondió su oficial táctico. «Los altarianos han contribuido con 800 naves de guerra. La mente colmena cristalina ha enviado toda su batalla. Huyan. Incluso el Pacífico Colectivo Armónico ha proporcionado naves de apoyo». El almirante Ztul asintió. Nunca antes tantas especies habían trabajado juntas. Ante la amenaza del mundo de la muerte, los humanos habían logrado lo que siglos de diplomacia no pudieron. ¿Qué hay de la recopilación de inteligencia?, preguntó. Los drones de reconocimiento ya están posicionados alrededor del sistema humano, informó su oficial de inteligencia. Los datos que envían confirman nuestros peores temores. El almirante se dirigió a la pantalla principal. Las imágenes de los drones espía mostraban la Tierra con terrible detalle. El planeta parecía una pesadilla. Tormentas masivas cubrían vastas áreas de la superficie. Los relámpagos brillaban constantemente a través de la densa atmósfera. Los océanos estaban llenos de olas violentas que destruirían la mayoría de las naves. «Miren esto», dijo el oficial de inteligencia, señalando nuevas imágenes. «Los humanos viven en la superficie de este mundo mortal. Nuestros sensores muestran ciudades enormes con millones de habitantes». El almirante Zaxville sintió que se le helaba la sangre. La mayoría de las especies construían sus ciudades bajo tierra o en cúpulas protegidas para evitar los peligros planetarios. Pero los humanos vivían a la intemperie, expuestos a todas las fuerzas letales de su mundo. No solo sobreviven, se dio cuenta. Prosperan en condiciones que nos matarían. Aparecieron más imágenes en la pantalla. Los drones espía habían grabado a humanos haciendo cosas que parecían imposibles. Observaron a humanos nadando en océanos mortíferos, escalando peligrosas montañas e incluso saltando de aviones para entretenerse. «Señor»,
dijo el oficial de inteligencia en voz baja, también hemos detectado sus instalaciones militares. Tienen armas que pueden destruir grandes áreas de su planeta. Usan explosiones controladas para la minería y la construcción. El almirante observó las imágenes. Los humanos usaban armas explosivas para el trabajo diario. ¿Qué clase de especie se sentía tan cómoda con la destrucción como para usarla como herramienta? Nacen guerreros. El almirante Zaxville dijo que todo en su mundo los ha convertido en la especie perfecta para la lucha. En la Tierra, nadie sabía de los drones espía que los observaban. La DRA. Ellen Brooks estaba en su laboratorio en Colorado estudiando muestras de rocas de las montañas. Era geóloga y pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre recolectando especímenes de lugares peligrosos. El dron espía alienígena la grabó mientras descendía por un acantilado para llegar a una formación rocosa en particular. Para la doctora Brooks, este era solo un día más de trabajo. Para los extraterrestres que observaban, parecía un entrenamiento militar para operaciones de asalto vertical. DOT. En Australia, el surfista Danny Walsh surfeaba olas gigantescas durante una tormenta. Drones alienígenas lo grabaron mientras luchaba contra las violentas aguas, creyendo que estaban viendo a un guerrero humano entrenándose para el combate acuático. Danny solo se estaba divirtiendo, pero los alienígenas lo interpretaron como una preparación para la guerra. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, la tripulación de la New Horizons intentaba comprender qué estaba sucediendo. La flota alienígena había llegado, pero mantenía las distancias. Nadie respondía a sus comunicaciones. La capitana DRA. Amy Collins dijo, detecto cientos de naves ahí fuera. Esta no es una misión de rescate. Jake Morrison sintió náuseas. Algo había salido terriblemente mal. Su primer contacto pacífico se había convertido, de alguna manera, en una confrontación militar. Sigan intentando comunicarse, ordenó Jake. Tiene que haber una explicación. El ingeniero Pete Rodríguez levantó la vista de su trabajo de reparación. Capitán, tengo el motor cuántico funcionando parcialmente. Podríamos dar un salto de regreso a la Tierra, pero sería peligroso. El motor podría no sobrevivir al viaje. Jake consideró sus opciones. Podrían quedarse e intentar negociar con los alienígenas, pero la enorme flota sugería que hablar podría no funcionar. O podrían arriesgarlo todo en un peligroso salto a casa para advertir a la Tierra. ¿Cuán peligroso?, preguntó Jake. Hay un 50% de posibilidades de que lo logremos, respondió Pete con sinceridad. El motor podría explotar o podríamos terminar en un lugar completamente diferente. Jake miró a su tripulación, 12 personas que se habían ofrecido como voluntarias para explorar las estrellas. Eran científicos e ingenieros, no soldados. Pero podrían ser la única esperanza de la humanidad. Esperanza. Tenemos que advertir a la Tierra, decidió Jake. Iniciar la secuencia de salto. Mientras Pete comenzaba a preparar el motor cuántico, Amy continuó. Inud. Monitoreando la flota alienígena. Notó algo extraño. Capitán, están lanzando naves más pequeñas. Parecen naves de exploración. Jake se trasladó a su puesto. ¿Cuántas? Docenas. Se están extendiendo por el sistema. Parece que lo están estudiando todo. Las naves de reconocimiento alienígena sí estaban estudiando el sistema solar. Mapearon cada planeta, cada luna, cada asteroide. Buscaban indicios de instalaciones militares humanas y armas ocultas. Lo que encontraron los confundió. El almirante, el comandante de reconocimiento, informó, no encontramos ninguna instalación militar importante. La mayor parte de la actividad humana se concentra en su mundo natal. El almirante Zesville frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Una especie guerrera ya se habría extendido por todo su sistema. Tendrían bases militares en cada mundo. Señor, hay algo más. Los demás planetas de este sistema son en su mayoría inhabitables. Pero no son mundos muertos como la Tierra. Son solo entornos normales y hostiles. El almirante no lo entendía. Si los humanos podían sobrevivir en un mundo mortal de clase 12, ¿por qué no habían colonizado los planetas más fáciles de su propio sistema? Quizás estén conservando sus fuerzas, decidió, esperando el momento adecuado para atacar. En los nuevos horizontes, Pete había terminado sus preparativos. El motor cuántico estaba listo, pero las luces de advertencia parpadeaban por todo su panel de control. Capitán, tenemos que irnos ya. Pete dijo que el motor se está sobrecalentando. Si esperamos mucho más, no funcionará.
Jake echó un último vistazo a la flota alienígena. Miles de naves de docenas de mundos, todas unidas contra la humanidad. La Tierra no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ejecuta el salto, ordenó Jake. El motor cuántico se activó con un sonido como de trueno. El espacio se retorció alrededor de los nuevos horizontes al ser atraído hacia el túnel cuántico. La nave se sacudió violentamente mientras los motores dañados luchaban por mantener la conexión. Integridad de la nave al 60%. Pete gritó por encima del ruido. Temperatura crítica del motor. El túnel se derrumbó y los nuevos horizontes regresaron al espacio normal. Pero en lugar de la flota alienígena, vieron la familiar visión del sol de la Tierra frente a ellos. Lo logramos, dijo Amy aliviada. Estamos en el sistema solar. Pero su alivio duró poco. Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar por toda la nave. El motor cuántico está muerto, informó Pete. Lo quemamos por completo. No vamos a ninguna parte. A Jake no le importó. Estaban en casa y tenían una advertencia que entregar. Envíen un mensaje al Comando de Defensa de la Tierra, ordenó Jake. Díganles que tenemos una situación de código rojo. La flota alienígena más grande de la historia se acerca y creen que somos sus enemigos. El mensaje fue enviado hacia la Tierra a la velocidad de la luz. Detrás de ellos, la flota alienígena se preparaba para seguirlos. Los drones espía habían grabado la huida del Nuevo Horizonte, y el almirante Cell estaba impresionado. A su pesar, escaparon de toda nuestra flota, dijo. Estos habitantes de los mundos de la muerte son aún más peligrosos de lo que pensábamos. Comenzaron los preparativos finales. La mayor fuerza militar de la galaxia. La historia estaba a punto de caer sobre la Tierra, y todo por culpa de un mensaje malinterpretado pidiendo ayuda. En la Tierra, la almirante Kate Sullivan estaba en su oficina del Comando de Defensa cuando llegó el mensaje urgente. Lo leyó 3 veces antes de creerlo. Pónganme con la presidenta, dijo para ayudarla. Y activen todos los protocolos de defensa. Estamos a punto de luchar por la supervivencia de nuestra especie. La guerra que nadie quería estaba a punto de comenzar. Las alarmas sonaron en todo el Comando de Defensa de la Tierra cuando la almirante Kate Sullivan leyó el mensaje de emergencia por 4ª vez. Era una mujer que había pasado 30 años en el ejército, pero nada la había preparado para este momento. Una flota alienígena venía a la Tierra y creían que la humanidad era su enemiga. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le pidió ayuda. Según los datos del New Horizon, quizás 6 horas. El teniente coronel Ben Parker respondió, la flota alienígena es enorme, almirante. Miles de naves de docenas de especies diferentes. Kate miró la pantalla táctica que mostraba las defensas de la Tierra. Tenían plataformas de defensa orbital, sistemas de misiles y escuadrones de cazas. Pero todo estaba diseñado para luchar contra otros humanos, no contra especies alienígenas con tecnología desconocida. Contacta con todos los comandos militares del mundo. Kate ordenó la movilización total. Cada nave, cada piloto, cada sistema de armas, y consígueme una línea directa con el presidente. En cuestión de minutos, las bases militares de toda la Tierra bullían de actividad. Los pilotos de combate corrieron a sus aeronaves mientras el personal de tierra preparaba los sistemas de armas. Nadie entendía realmente a qué se enfrentaban, pero todos sabían que la supervivencia de la humanidad estaba en juego. El capitán Jake Morrison y su tripulación fueron puestos al mando de defensa tan pronto como se recuperó su nave. Jake se encontró en una sala llena de generales y almirantes, todos haciendo preguntas sobre la flota alienígena. «Háblanos de sus naves», preguntó el general Roy Campbell. «¿Qué tipo de armas tienen?» «No lo sabemos», respondió Jake con sinceridad. «Nunca. Nos atacaron. Simplemente nos rodearon y observaron. Pero había miles de ellos y todos parecían naves militares. La DRA. Amy Collins estaba conectada con los científicos más destacados de la Tierra, compartiendo todo lo que habían aprendido sobre las civilizaciones alienígenas. El intercambio cultural que se suponía debía mostrar la naturaleza pacífica de la humanidad había convencido a los extraterrestres de que los humanos éramos conquistadores violentos. Lo malinterpretaron todo, explicó Amy al equipo científico. Nuestros deportes, nuestro entretenimiento, nuestra historia, lo veían como evidencia de que somos guerreros. Mientras tanto, en las frías profundidades del espacio, el almirante Cestel lideraba la flota más grande de la historia galáctica hacia la Tierra. Los sensores cuánticos habían detectado el salto del Nuevo Horizonte, y la flota alienígena seguía el rastro de regreso al hogar de la humanidad. Mundo. Todas las naves,
Prepárense para la batalla, transmitió el almirante Zexel a su flota. Estamos a punto de enfrentarnos a la especie más peligrosa de la galaxia. Manténganse en formación y sigan sus órdenes al pie de la letra. La flota alienígena abandonó el sistema solar, viajando más rápido que la luz. 3000 naves de docenas de mundos, todas unidas por el miedo a la especie de los mundos de la muerte. Señor, informó el oficial táctico. Estamos detectando el mundo natal humano, con una población estimada en más de 7000 millones. El almirante Zaxel sintió que sus 4 corazones latían más rápido. 7000 millones de habitantes de los mundos de la muerte en un solo planeta. Con razón eran tan peligrosos. Su mundo estaba lleno de guerreros listos para extenderse por la galaxia. Inicien escaneos de largo alcance, ordenó. Busquen sus instalaciones militares y sistemas de armas. Los escáneres alienígenas recorrieron el sistema solar de la Tierra, analizando cada objeto creado por el hombre. Encontraron las plataformas de defensa orbital, los sistemas de misiles y los escuadrones de cazas. Pero lo que vieron los confundió. Almirante, el oficial de armas dijo, sus defensas son más débiles de lo esperado. Estas armas no podrían destruir un planeta ni siquiera una gran luna. El almirante Zexel estaba desconcertado. Los habitantes de los mundos de la muerte deberían tener armas enormes capaces de destruir mundos enteros. ¿Por qué eran tan pequeñas las armas humanas? Quizás ocultan sus armas reales, decidió. O quizás prefieren el combate cuerpo a cuerpo. Los habitantes de los mundos de la muerte serían naturalmente mejores en el combate cuerpo a cuerpo. En la Tierra, el comandante Tony Kim lideraba el primer escuadrón de cazas humanos al espacio. Era un piloto entrenado para el combate aéreo, no para batallas espaciales. Pero aprendía rápidamente a medida que su escuadrón tomaba posición cerca de las plataformas de defensa orbital. Pilotos, manténganse en formación, comunicó Tony a su equipo. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero protegeremos la Tierra pase lo que pase. Los cazas humanos eran pequeños comparados con las naves alienígenas, pero se movían con una gracia que sorprendió a los comandantes alienígenas. Los pilotos usaban el pensamiento tridimensional, propio de una especie que había evolucionado en un mundo con patrones de terreno y clima complejos. Señor, el oficial táctico alienígena informó, los cazas humanos están usando patrones de vuelo inusuales. No siguen formaciones militares estándar. El almirante Zesville observó cómo los pilotos humanos se movían por el espacio como si volaran a través de la atmósfera terrestre. Utilizaban técnicas que ninguna otra especie había desarrollado, convirtiendo el combate espacial en algo parecido a una danza aérea. Se estaban adaptando al combate espacial en tiempo real, se dio cuenta. Estos mortífagos aprenden más rápido que cualquier otra especie que hayamos conocido. Los primeros disparos fueron realizados por un artillero alienígena nervioso que creyó ver una nave humana apuntando a la suya. El rayo de energía falló, pero provocó una respuesta de las plataformas de defensa humanas. Se detectó fuego hostil. Los sistemas automatizados anunciaron la respuesta al fuego. Misiles lanzados desde las plataformas orbitales de la Tierra, a toda velocidad hacia la flota alienígena. Los alienígenas esperaban armas devastadoras, pero los misiles humanos eran relativamente pequeños y convencionales. Sus armas son más débiles que las nuestras, informó el oficial de armas alienígenas. Pero están disparando muchos. El almirante Zell no lo entendía. Los mortífagos deberían tener armas más poderosas que nadie. ¿Por qué los humanos usaban misiles tan primitivos? La respuesta llegó cuando los misiles alcanzaron sus objetivos. En lugar de explosiones masivas, las armas humanas causan daños pequeños pero precisos a las naves alienígenas. Los humanos intentaban inutilizar, no destruir. No intentaban matarnos. El almirante Zesville se dio cuenta de que intentaban capturar nuestras naves. Esto lo convenció de que los humanos eran aún más peligrosos de lo que pensaba. Querían estudiar la tecnología alienígena y aprender de ella. Planeaban usar las naves alienígenas capturadas para construir su propia flota. Todas las naves, potencia de fuego máxima, ordenó el almirante Zell. No dejen que capturen nada. La flota alienígena abrió fuego con todo lo que tenía. Rayos de energía y rayos de plasma llenaron el espacio alrededor de la Tierra. Las plataformas de defensa humanas fueron destruidas rápidamente y varios escuadrones de cazas fueron superados. Pero los humanos no se rindieron. Siguieron luchando con una determinación que asombró a los alienígenas. Incluso cuando su nave. Los aviones resultaron dañados, pero los pilotos humanos continuaron atacando.
El caza del comandante Tony Kim había perdido sus armas y la mitad de la potencia de sus motores, pero seguía volando directo hacia una nave de guerra alienígena. Los alienígenas observaron con horror cómo la nave humana se acercaba en lo que parecía un ataque suicida. «¡Nos va a embestir!», gritó el capitán alienígena. Todos se prepararon para el impacto. Pero en el último segundo, Tony apartó su caza. Había estado intentando distraer a la nave alienígena mientras otros cazas humanos atacaban desde diferentes ángulos. Era una maniobra táctica compleja que requería una sincronización perfecta y una habilidad increíble. Los alienígenas estaban impresionados a pesar de sí mismos. Estos habitantes de los mundos de la muerte lucharon con una combinación de coraje e inteligencia que nunca antes habían visto. «Señor», informó el oficial de comunicaciones alienígena. «Estamos recibiendo una transmisión del mundo natal de los humanos. ¿Quieren hablar?». El almirante Zelville sospechaba. Probablemente sea una trampa. Los habitantes de los mundos de la muerte intentarían engañarnos. Pero el mensaje provenía de la doctora Amy Collins, quien había estado trabajando con el equipo diplomático de la Tierra. Transmitía en todas las frecuencias, intentando comunicarse con la flota alienígena. «Por favor, dejen de luchar», dijo la voz de Amy en los idiomas alienígenas. «Todo esto es un malentendido. No queremos pelear contigo. Solo queremos ir a casa». Algunos de los comandantes alienígenas escucharon el mensaje y comenzaron a preguntarse. Los humanos luchaban desesperadamente, pero parecían estar defendiendo su hogar en lugar de intentar conquistar nuevos mundos. «Almirante», uno de los capitanes alienígenas dijo, «quizás deberíamos escucharlos». Pero el almirante Zestl seguía convencido de que se trataba de una trampa mortal. «Continúen con el ataque. No dejen que los engañen». La batalla continuó con fuertes pérdidas para ambos bandos. Los humanos lucharon con todas sus fuerzas, pero lo superaban en número 100-1. Parecía que las defensas de la Tierra serían desbordadas. Entonces ocurrió algo inesperado. Una nave alienígena dañada perdió potencia y comenzó a caer hacia la Tierra. La tripulación quedó atrapada dentro y parecía que se estrellarían contra una de las ciudades de la Tierra. El comandante Tony Kim vio caer la nave alienígena y tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de dejar que sus enemigos, tras el accidente, voló su caza dañado bajo la nave alienígena y usó la potencia restante de su motor para alejarla de la zona poblada. Su caza fue destruido en el proceso. Pero había salvado tanto a la tripulación alienígena como a la ciudad humana que se encontraba debajo. Los alienígenas observaron con asombro cómo un piloto humano se sacrificaba para salvar a sus enemigos. «¿Vieron eso?», preguntó un capitán alienígena. «Salvó a nuestra gente». El acto de misericordia se transmitió a toda la flota alienígena. Por primera vez, los alienígenas comenzaron a cuestionar todo lo que creían sobre los habitantes de los mundos de la muerte. Tal vez estos humanos no eran los monstruos que habían imaginado. La flota alienígena dejó de disparar. El sacrificio del comandante Tony Kim se había transmitido a todas las naves, y los comandantes alienígenas comenzaban a hacerse preguntas difíciles. El almirante Zesville miró fijamente la pantalla táctica, observando los restos del caza humano que había salvado a su gente. «¿Por qué un habitante de los mundos de la muerte salvaría vidas enemigas?», preguntó a su oficial táctico. El oficial táctico no tenía respuesta. Nada en su entrenamiento militar los había preparado para un enemigo. ¿Quién moriría ante? ¿Proteger a sus oponentes? La DRA. Amy Collins vio la pausa en la lucha y aprovechó la oportunidad. Abrió un canal de comunicación directo con la nave insignia del almirante Zell, el almirante Zesl. La voz de Amy llegó a través del sistema de comunicación alienígena. «Me llamo doctora Amy Collins. Soy científica de la Tierra. Por favor, permítame explicarle lo que sucedió aquí». El almirante Zaxel dudó. Sus instintos militares le decían que era una trampa, pero la imagen del piloto humano salvando vidas alienígenas aún estaba fresca en su mente. «Habla rápido, habitante del mundo de la muerte», respondió. «No somos habitantes del mundo de la muerte», dijo Amy con calma. «Solo somos humanos. La Tierra no es un mundo de muerte para nosotros. Es nuestro hogar. Amamos nuestro planeta y solo intentábamos protegerlo». «Imposible», respondió el almirante Zaxel. «Su mundo está clasificado como clase 12. Ninguna especie pacífica podría sobrevivir allí». Amy respiró hondo. Ella sabía que esta era la única oportunidad de la humanidad para evitar la destrucción total. «Almirante,
¿Puede conectarme con sus oficiales científicos? Déjeme mostrarle algo. Unos minutos después, varios científicos extraterrestres escuchaban la transmisión de Amy. Ella comenzó a compartir datos sobre el medio ambiente de la Tierra, pero esta vez lo explicó desde una perspectiva humana. Ustedes ven nuestro clima como tormentas violentas, dijo Amy. Pero nosotros las vemos como lluvia que alimenta nuestros cultivos. Ustedes ven que nuestra gravedad es aplastante, pero nos hizo fuertes. Ustedes ven que nuestra radiación es mortal, pero nuestra atmósfera nos protege. Los científicos extraterrestres escucharon atentamente. Comenzaron a comprender que los humanos habían evolucionado específicamente para su mundo. Lo que parecía un mundo mortal para los extraterrestres era en realidad un hogar perfecto para la humanidad. Muéstrenles a los niños, sugirió la doctora Ellen Brooks, quien se había unido a la comunicación desde su laboratorio. Amy. Sonrió y transmitió grabaciones de niños humanos jugando en los parques de la Tierra. Los extraterrestres vieron a jóvenes humanos corriendo y riendo bajo el mismo sol que consideraban mortal. Vieron familias haciendo picnics en lugares que, según la ciencia extraterrestre, deberían ser inhabitables. Sus jóvenes juegan en condiciones que matarían a nuestros adultos, observó un científico extraterrestre. Porque este es nuestro mundo, explicó Amy. No lo vemos peligroso. Lo vemos hermoso. El comandante Ryan Clark, quien había tomado el mando del escuadrón de Tony Kim, escuchaba la conversación desde su caza. Decidió sumarse a la discusión. Almirante Thesbille, dijo Ryan. ¿Puedo preguntarle algo? Hable, respondió el almirante. ¿Cómo es su mundo natal? La pregunta sorprendió al almirante Thesbille. Mi mundo tiene lluvias suaves, temperaturas suaves y cielos apacibles. Es seguro y cómodo. Eso suena maravilloso, dijo Ryan con sinceridad. Pero si intentara vivir allí, probablemente me sentiría débil y aburrido. La Tierra nos desafía a diario, y eso nos hace fuertes. Pero también nos hace apreciar lo que tenemos. La almirante alienígena empezaba a comprender. Los habitantes de los mundos de la muerte no veían su planeta como hostil porque habían crecido allí. Para ellos era su hogar, pero aún quedaba la cuestión de la agresión humana. Los extraterrestres habían visto los deportes, el entretenimiento y la historia militar. ¿Y qué hay de sus peleas?, preguntó la almirante Zexel. Sus deportes donde se atacan mutuamente, su entretenimiento sobre la guerra. La DRA. Amy Collins rió, lo que sorprendió a los extraterrestres. Almirante, usted y sus oficiales alguna vez juegan, respondió la almirante. Nuestros deportes también son juegos. Competimos entre nosotros, pero es por diversión y para poner a prueba nuestras habilidades. Nadie sale gravemente herido. Tenemos reglas y árbitros para mantener a todos a salvo. Transmitió grabaciones de eventos deportivos humanos, pero esta vez explicó lo que realmente estaba sucediendo. Mostró cómo los jugadores de fútbol ayudaban a sus oponentes a levantarse después de las entradas. Mostró cómo los boxeadores se abrazaban después de los combates. Mostró cómo los atletas olímpicos de diferentes países celebraban juntos. Celebraban las victorias de sus oponentes, observó un oficial alienígena con asombro. Competimos, pero también nos respetamos, explicó Amy. La competencia nos hace mejores, pero la amistad nos hace felices. Los extraterrestres empezaban a ver a los humanos de una forma completamente diferente. Pero entonces surgió una nueva crisis. El Sol empezó a emitir. Una llamarada solar masiva envió radiación mortal tanto hacia la Tierra como hacia la flota alienígena. Se aproximaba una tormenta solar. Los sensores alienígenas informaron que todas las naves serían destruidas si no encontrábamos refugio. Las naves alienígenas no estaban diseñadas para soportar la intensa radiación del Sol terrestre. Sus escudos fallarían y miles de tripulantes alienígenas morirían. Almirante, dijo Amy con urgencia, acerque sus naves a la Tierra. Nuestro campo magnético los protegerá. El almirante Zell no podía creer lo que estaba oyendo. Los humanos se ofrecían a proteger a la misma flota que había venido a destruirlos. ¿Por qué nos ayudarían?, preguntó. Porque están en peligro, respondió Amy simplemente. No queremos que nadie muera. El almirante Zaxel tomó una decisión que contradecía todo lo que le habían enseñado. Todas las naves, muévanse a la zona de protección de la Tierra. Sigan las naves humanas. La enorme flota alienígena se acercó a la Tierra, guiada por pilotos humanos que les mostraron las rutas más seguras.
El comandante Ryan Clark escoltó personalmente la nave insignia del almirante Zville a una posición segura. Cuando la radiación solar impactó, el campo magnético de la Tierra protegió tanto a las naves humanas como a las alienígenas. Las dos flotas resistieron la tormenta juntas, con tripulaciones humanas y alienígenas trabajando codo con codo para mantener a todos a salvo. Tu gente nos salvó, le dijo el almirante Zaxville a Amy durante la tormenta. Tu gente habría hecho lo mismo por nosotros, respondió Amy. Cuando pasó la tormenta solar, algo cambió. Los alienígenas ya no veían a los humanos como conquistadores peligrosos. Los veían como una especie que había aprendido a amar un mundo desafiante y a proteger a cualquiera que necesitara ayuda. La voz del almirante general Crixtanes se escuchó por el sistema de comunicación. ¿Cuáles son sus órdenes? El almirante Zaxville miró la pantalla táctica que mostraba naves humanas y alienígenas volando juntas. Retiren todas las armas. Vamos a intentar algo que nunca se ha hecho antes. Señor, preguntó el general. Vamos a disculparnos. La disculpa formal se transmitió a la Tierra y a todos los mundos de la coalición galáctica. El almirante Zest le explicó cómo habían malinterpretado la naturaleza de la humanidad y habían iniciado una guerra basada en el miedo y la ignorancia. La respuesta de la Tierra fue inmediata. Disculpa aceptada. La almirante Kate Sullivan respondió, nos gustaría empezar de nuevo si es posible. Durante los siguientes días, representantes humanos y extraterrestres trabajaron juntos para establecer relaciones diplomáticas adecuadas. La DRA. Amy Collins se convirtió en la primera embajadora interestelar de la Tierra, trabajando con antiguos enemigos para forjar amistad y entendimiento. El capitán Jake Morrison, cuya simple llamada de socorro había. Tras toda la crisis, se le pidió que comandara la primera misión diplomática oficial de la humanidad a mundos alienígenas. ¿Estás listo para intentarlo de nuevo?, le preguntó la almirante Kate Sullivan. Jake miró a su tripulación, que se había ofrecido voluntaria para unirse a él en otro viaje a las estrellas. Esta vez viajarían como amigos en lugar de desconocidos. Estamos listos, dijo Jake. Vamos a conocer a nuestros vecinos. Los nuevos horizontes, reparados y mejorados con tecnología alienígena, partieron de la Tierra acompañados de naves de una docena de mundos diferentes. El mensaje que una vez los condenó a todos les había abierto la puerta a un universo más grande. Mientras viajaban juntos por el espacio, humanos y alienígenas aprendieron unos de otros. Los alienígenas descubrieron que la fuerza podía surgir de enfrentar los desafíos en lugar de evitarlos. Los humanos aprendieron que había muchas maneras diferentes de vivir y prosperar en la galaxia. La Tierra ya no era vista como un mundo sordo. Fue reconocida como la cuna de una especie que había convertido la adversidad en fuerza y el peligro en oportunidad. La galaxia había encontrado nuevos amigos en el lugar más inesperado. La guerra que nadie quería se había convertido en la paz que todos necesitaban. Y todo comenzó con un simple mensaje pidiendo ayuda.